Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Estamos ante el segundo anuncio que Jesús hace de su pasión. Él se aplica al sugestivo título mesiánico de Hijo de Dios, de Hijo del Hombre, en esta ocasión, que encontramos en el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Repito, título mesiánico de Hijo del Hombre, relacionándolo con la muy conocida figura del siervo doliente, según los poemas del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4. Precisamente cuando todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, es cuando Él aprovecha para llevar a sus temerosos y cerrados discípulos a poner los pies en la tierra. Así los prepara a superar el escándalo de la cruz, que en cumplimiento a los misteriosos designios del Padre, Él tendrá que afrontar al final de sus días. Tú y yo somos discípulos por el bautismo. Somos apóstoles por la confirmación. Hemos sido enviados a anunciar de palabra y de obra que Cristo nos ama y que está vivo en medio de nosotros. Somos otro Cristo por los sacramentos de iniciación cristiana. Estamos llamados a hacer presente a Cristo en todos los medios ambientes en los cuales nos desenvolvemos, en la escuela, en el mundo laboral, en la política, en el barrio, en la comunidad parroquial. ¿Lo hacemos presente o tenemos miedo? ¿O nos acobardamos en el momento de la verdad por temor al qué dirán o porque seremos criticados, incomprendidos, marginados y perseguidos? Hablar de las cosas que nos cuestan no es nada agradable. Preferimos muchas veces huir de esas conversaciones, pues nos hacen sentir incómodos. Pero es ahí donde tenemos la mayor oportunidad para trabajar en aquellas áreas de oportunidad o debilidades que, como hombres, tenemos. Por miedo preferimos huir de momentos vergonzosos o difíciles, como los discípulos que no se atrevían a preguntar, pues la respuesta podía no ser la que querían escuchar y era comprometedora. Tenían miedo al compromiso, como muchos agentes de pastoral, catequistas, como muchos de nosotros, como muchos sacerdotes. Preferimos callarnos y pasar desapercibidos. En la oración nos puede pasar eso. Preferimos muchas palabras, no tener momentos de silencio interior para no escuchar la voz de Dios, para no querer hacer su voluntad yendo más allá de nuestros miedos. Por eso mejor hablar, hablar y hablar. Y no dejamos que sea realmente Dios quien nos hable, pues nos gusta más solo hablar de lo que nosotros queremos escuchar. Y solamente queremos hablar de nuestros problemas y de nuestras tristezas y siempre poner por delante nuestras necesidades sin pensar que Dios nos quiere dar una respuesta a ellas y necesitamos escucharlo. Pero debemos abandonarnos cada vez más en el poder y las manos de Dios. Para Jesús no era nada fácil hablar de su muerte, del sufrimiento que sabía estaba cerca, pero lo hacía con plena confianza y abandono en las manos de Dios. ¿Y tú te abandonas a Dios? ¿Confías en Él o tienes miedo y prefieres hablar y hablar y hablar para evadir tu tristeza, tu miedo y tu falta de fe? Estamos llamados al amor. Dios es amor. Entonces estamos llamados a vivir con Dios.
No puedo ser alguien con Dios y otro totalmente diferente con los demás. Doble moral, doble vida. Dios no necesita nuestras explicaciones. Él nos conoce más que nosotros mismos. Sabe cuáles son las intenciones profundas de nuestro corazón. No busquemos engañarlo. No hay camino más feliz que el de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a realizarla. Conocernos, aceptarnos y superarnos es nuestra misión de cada día. Dios siempre nos sorprende, es indiscutible esto. Dios siempre nos acompaña. Cuando nosotros le contamos algo, Él ya lo sabe todo, pero siempre tiene algo nuevo para nuestra vida. Por eso que nos tiene preparado, por difícil que parezca al inicio, es nuestra plenitud, la felicidad verdadera. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad por encima de nuestros miedos. No tengamos miedo de escuchar a Dios, no pongamos límites a su palabra. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos en cada momento. Él nos amó primero y dio la vida por cada uno de nosotros. No tengamos miedo de preguntar cuál es su plan en nuestra vida. Que cada momento de oración no sea un conjunto de palabras sin interrupción, sino que sea un verdadero encuentro con aquel que lo ha dado todo por nosotros. Que hable Él y no nuestra voz interior, muchas veces hueca. Yo obedezco a Dios delante de los hombres. Es la gran respuesta cristiana y la gran pregunta que tendría que tener como respuesta: yo te obedezco, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esto significa escuchar a Dios sin reservas, sin demora, sin cálculos. Adherirnos a Él para ser capaces de una alianza con Él y con aquellos con quienes nos encontramos en nuestro camino. Pidamos también al Espíritu Santo la fuerza para no asustarnos frente a los que nos mandan callar, calumniarnos e incluso estar atentos a nuestras vidas. Aquellos que nos levantan falsos, aquellos que nos difaman, pero a quienes tenemos que amar y perdonar. Pidámosle que nos fortalezca interiormente para estar seguros de la presencia amorosa y consoladora del Señor a nuestro lado. Por ello, en la primera lectura, nuevamente la sabiduría que nos manifiesta el libro de Eclesiastés: vaciedad de vaciedades, todo vaciedad, es vanidad de vanidades y todo vanidad, soberbia. Idea que aparece de una forma o de otra a lo largo de todo el libro y que es una tentación continua en nosotros, agrandarnos, como si dependiera de nosotros todo lo bueno que hacemos y no de Dios, incluso en los momentos existenciales positivos. Esta primera lectura empieza con un buen consejo que pone en imperativo con dos versiones: disfruta, rechaza las penas, y las concluye con acuérdate de tu Hacedor. Y desde el principio le recuerda que a pesar de que pueda vivir momentos buenos y disfrutar de la alegría, niñez y juventud son vanidad. Vienen después los tintes más negativos, expresados de diversas maneras. Vendrán años en que dirás: no les saco gusto. Llegarán días en que los guardianes de casa y los valientes se encorvarán. El ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. No es extraño que se concluya con esta afirmación: vaciedad de vaciedades. Dice el predicador: vaciedad de vaciedades y todo vaciedad. Y por ello les daba miedo preguntarles sobre el asunto que hemos venido abordando. Jesús gozaba ya de admiración general por lo que hacía, y desde esta situación, para no ocultarle su verdad y cuál va a ser su futuro, dice a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Los discípulos no entendieron lo que les decía, pero les daba miedo preguntarle sobre el asunto. De alguna manera, los cristianos de nuestra generación tenemos una ventaja sobre los discípulos de Jesús. Conocemos su vida, muerte y resurrección y toda la buena noticia que vino a traernos, y no tenemos miedo de ningún reparo, principalmente a nivel personal, de preguntarle todo lo que queramos de Jesús. Si nos atrevemos es porque nos ha quedado claro que vino hasta nosotros, que vivió por nosotros, que murió por nosotros, y que sus palabras
nos las dirigió también a nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y aunque ha muerto, ha resucitado, no solo está en el cielo, vive entre nosotros. De manera muy especial notamos su presencia amorosa en la Eucaristía, donde nos sigue entregando su cuerpo y su sangre, su persona. Yo estaré siempre con ustedes hasta la consumación de los siglos. Sigamos disfrutando de su continua presencia amorosa y abrámosle nuestro corazón siempre que lo necesitemos, sabiendo que nos va a escuchar. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.